La paz sea sobre todos vosotros. En este vídeo vamos a comentar 3 versículos que aparecen en el Sagrado Corán y que me han llamado la atención porque normalmente sabéis que el Corán describe quiénes son los creyentes y quiénes son los incrédulos. Pero en estos 3 versículos se ha utilizado la palabra haqqan para describir al mumin haqqan y al kafirun haqqan. Esto significa el creyente de verdad y el incrédulo de verdad. Vamos a ver qué nos dice en referencia a estas dos categorías. Si nos vamos al capítulo 8, versículos de 2 al 4, encontramos lo siguiente. Los creyentes son aquellos que cuando se recuerda a Allah se les estremece el corazón y que cuando se les recitan sus signos les aumenta la creencia y en su Señor se confían. Son los que establecen el salat y gastan de la provisión que les damos. Tendrán grados junto a su Señor, perdón y una generosa provisión. Vamos a analizar un poquito este versículo, este pasaje. Los creyentes son aquellos que cuando se recuerda a Allah, aquí ya se está definiendo que recuerdo a Allah es una de las cosas principales, es la base de la creencia, el dhikra, el recuerdo a la conciencia de Allah. A estos se les estremece el corazón y cuando se les recitan sus signos, es decir, los versículos del Corán, no cualquier otro libro o escritura, sino los versículos del Corán, los signos de Allah. En ese momento les aumenta la creencia y en su Señor se confían. Es decir, estos versículos del Corán, cuando son escuchados, hacen que la persona tome más conciencia y refuerce su confianza en Allah. Esto no pasa con ningún otro tratado, libro o colecciones de libros. Esto es solo con el Corán que sucede. Y dice, esos son los creyentes de verdad, al-mu'minun haqqan, creyentes de verdad. Y después nos describe que tendrán grados junto a su Señor, perdón y una generosa provisión. Luego en 8.74, en el mismo capítulo dice, y los que hayan creído y hayan emigrado y luchado en el camino de Allah, así como los que le hayan dado refugio y auxilio, tendrán perdón y una generosa provisión, porque esos son los creyentes de verdad, dice el versículo al-mumin haqqan también. Bueno, si revisamos este versículo, tiene una lectura, una doble lectura, porque aquí, claro, la gente lo ve un versículo de algo que sucedió en el pasado y que solo se puede establecer desde esa perspectiva, pero esto no es así, porque los términos en árabe, sabéis que además de no tener tiempo, el texto coránico no tiene tiempo, está hablando para la gente de aquella época, para la gente de nuestra época y para la gente que venga. Además de eso, el sentido de los términos nos da una idea bastante más amplia de lo que normalmente se entiende o se traduce el versículo. Vamos a repasarlo. Los que hayan creído y hayan emigrado, hayaru, emigrar, hayaru, tiene sentido básico de separar y sujetar con firmeza. En árabe se utiliza para renunciar a algo. Por eso, por ejemplo, Mohammed Asad, en el contexto de la traducción del Corán, lo ha traducido como renunciar al mal, al ámbito del mal. Está bien traducido. Y cuando dice y luchan, hayadu, que normalmente se entiende como la yihad, ¿no? En árabe tiene sentido básico de trabajo duro y utilizar todas las energías al fin o con el fin de alcanzar un objetivo. Todo esto en el camino de Allah, así como los que les hayan dado refugio y auxilio. Esos son los creyentes de verdad, al-mu'minun haqqan, tendrán perdón y una generosa provisión. Aquí lo que nos está diciendo, además del sentido clásico que tiene, ese sentido hay que tomarlo en un contexto muy específico, pero aparte en un sentido más general, pues nos está diciendo que los que renuncian al mal y trabajan o dedican su vida al camino de Allah, que es al cumplimiento de los preceptos divinos que aparecen en el libro, esa gente son los creyentes de verdad. Ellos y los que
les apoyan. Y luego, por contrapartida, encontramos lo siguiente. Encontramos al kafirun haqqan, los incrédulos de verdad. ¿Quiénes son? Bueno, en capítulo 4, de los versículos 150 a 152, encontramos lo siguiente. Verdaderamente, quienes niegan a Dios y a sus enviados tratan de hacer distinción entre Dios y sus enviados. Y dicen, creemos en esto, pero no en lo otro. Y quieren seguir un camino intermedio. Esos son los incrédulos de verdad, al-kafiruna haqqan. Y para los incrédulos hemos preparado un castigo humillante, pero quienes creen en Dios y en sus enviados, sin hacer distinciones entre ninguno de ellos, a esos Él les concederá su recompensa, y Dios es indulgente y misericordioso. Este pasaje normalmente se entiende como, digamos, relacionado a los judíos o los cristianos que aceptan a sus profetas, pero no a Mohammed. Pero esto tiene una lectura bastante más amplia que incluye, porque si os fijáis en el pasaje está hablando de creer en unos mensajeros y en lo que han traído estos mensajeros, en unos sí y en otros no. Es hacer una distinción entre lo que Allah ha traído a la humanidad. Y ya sabéis que el Corán es el resumen, es la esencia del mensaje que han traído todos los enviados de Dios. Por eso, el querer tomar un camino intermedio también puede ser aplicado, por desgracia, a los musulmanes. Hay una gran cantidad de musulmanes que, además de hacer distinción entre los profetas, por ejemplo, claramente, aunque no se diga, se toma a Mohammed como superior al resto de los profetas. O sea, para la mayoría de musulmanes, Jacob es inferior a Mohammed. Claro, ellos te dicen, no, para mí es igual, pero después en la práctica no es igual, porque ni siquiera conocen la historia de Jacob o la enseñanza que proporciona la historia de Jacob en el Corán. Lo mismo sucede con cualquier otro profeta. Entonces, sin darse cuenta, se eleva al profeta Mohammed por encima del resto de profetas. Y esto es signo de incredulidad, de auténtica incredulidad, según el Corán al-Kafirun haqqan. Hay que tener cuidado con estas cosas y no hay que pensar que los versículos que aparentemente hablan sobre cristianos y judíos solo van dirigidos a ellos. Hay muchísimos versículos, muchísimos pasajes del Corán que incluyen a los musulmanes. No es algo que se esté diciendo a la gente que tienen otras religiones. Incluye a los musulmanes. Y nada más. Esto era la reflexión de hoy. Que la paz sea sobre todos vosotros.